Roblox Max. Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy vamos a reaccionar a la segunda tanda de historias de Peppa Pig, historias de miedo. Aquí se puede ver en la imagen que Papá Cerdito va a tener un accidente, chicos. Vamos a ver qué tal está esta historia. Ok, bueno, varias historias. Parece que serán 4 o 3, chicos, así que estoy muy emocionado, así que vamos a empezar. Antes que nada, este video es del canal de Jordan Spanish, así que chicos, dale video. Okay. Mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana, la familia de Peppa estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana. Ah, chicos, ok. Está lloviendo y eso significa que se formarán charcos de lodo y sabemos que a Peppa y a George les encanta saltar sobre ellos. ¿Qué podría salir mal, chicos? Siguiente. Pocos sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. Ese día, mientras todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, Peppa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una inundación más. No, chicos, ya empezamos con los problemas. Hay una inundación, chicos. Y parece que como la casa de Peppa está en una montaña, parece que es la única a flote. Iba alrededor de su casa, sin ninguna otra tierra seca a la vista. Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente perdimos al a agua. Papá Cerdito. Era la peor inundación que la familia Peppa había presenciado Sigue nunca. vivo. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, dejándoles completamente aislados. Como no sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno. ¡Waffles! Pero descubrió que no quedaba mucha comida. Ay, no, chicos. Tenemos otro problema. Y es que como está inundado, no pueden ir a comprar comida. Y ya no les queda tanto. Apenas le queda para hacerle el desayuno. Veamos cómo van. Planeado ir al supermercado ese día. Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días. También predijo que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos. O para que llegara ayuda. Así que no había por qué alarmarse. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió lloviendo a cántaros, lo que preocupó a los padres de Peppa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Pues era obvio. Al final del segundo día, la situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. El agua no había bajado y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos sorbos de ketchup de una botella solo para tener algo en el estómago. Ay, no, chicos. No bajó el agua y parece que ya están muy mal. Aunque... ¿quién no el abuelo? ¿Era marinero? ¿Que él no puede ir a traerles comida? Después de todo, él tiene un bote. Bueno, continuemos. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer mella. Peppa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse mal. Había contraído algún tipo de enfermedad. Chicos. George y los padres aguantaban bien. Pero al quinto día, Peppa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Además del hambre, sufrían un aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del sexto día, George también cayó enfermo. Su joven cuerpo no podía soportar la falta de comida. Los padres lloraban ese día, lo que disgustó a George, que se sentía impotente ante la situación. Chicos. Ahora estamos en problemas porque Peppa y George están enfermos y ya no hay comida y parece que este es el 7º o 6º día, o sea, una semana sin comer. Séptimo día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Su primera comida en condiciones en 5 días. Era una comida extraña, diferente a todo lo que George había comido antes. La textura era blanda y masticable. Tal vez fuera el hambre extrema o el propio sabor, pero le pareció delicioso. Los padres lo observaban con mirada vacía. De repente, oyeron una voz desde la calle.
El abuelo cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. Se sintió aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde. ¡No! A la familia le faltaba ahora un miembro. ¡No, chicos! De seguro estarán pensando que Peppa murió de la enfermedad. Pues no, chicos. Los padres mataron a Peppa y le dieron su carne de comer a George, chicos. Porque dicen que es algo extraño, que jamás han comido nunca. Y era la carne de Peppa. Este terrible día empezó con una lluvia anodina. ¿Otra vez? Peppa y George esperaban a que dejara de llover para salir a jugar. Aún no sabían cómo acabaría el día. Esperaron a que saliera el sol. Y preguntaron a sus padres si podían salir a dar un paseo. Muy bien. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia. Ahora sí hay charcos y empezaron de lodo, a saltar en perfecto. ellos, como habían hecho muchas veces. Sin embargo, ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Vamos, pueden hacerlo. Caminaron cada vez más lejos de casa. No. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían No, verlos. chicos. George vio un gran charco y quiso Es el saltar en charco él, maestro. pero Peppa se lo impidió. Quería asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él. Pues sí. Pero no pensó en su propia seguridad. Ese fue el peor error del día. No. Todo su cuerpo se hundió en el charco. En la superficie del charco apenas se veía la nariz del cerdo, que hacía poco estaba alegre. Chicos, ese charco de lodo estaba más grande que qué. Y Peppa cayó ahí y creo que está atorada ahí. Y George se salvó porque Peppa le impidió saltar. George no pudo contener su horror y empezó a llorar. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda lo antes posible. George. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una dirección no sabe el camino. Al George, cabo de un rato, cuidado. no se dio cuenta de que había un charco bajo sus pies. No, y él mismo cayó en él. Estaba metido en el barro hasta la cintura. No podía salir por más que lo intentaba, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. No. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George se había alejado demasiado de sus padres, estos no podían oírle. Chicos, como George y Peppa se alejaron tanto, ya no les alcanzan a oír sus padres que están viendo ahí el show de el señor cara de... Ay. Eso no importa, el punto es que George también está atorado ahora en un charco y Peppa está más hundida que qué. Una hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, mamá cerdita empezó a preocuparse. Habló de ello con papá cerdito y salieron a buscar a sus hijos. No están. Tras 20 minutos de búsqueda, denunciaron la desaparición de sus hijos. A continuación, todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. La búsqueda duró varias horas e incluso intervinieron helicópteros. ¡Qué buen George servicio! fue el primero en ser visto por papá cerdito, que oyó débiles gritos de auxilio. Se acercó y lo vio. George estaba en estado de hipotermia. ¡Ah, chicos! Tenemos una buena noticia. No tan buena, pero buena. Y es que aunque George ahora tiene hipotermia, sí sigue vivo. Sobrevivió, chicos, y está sano y salvo. Resfriado por la humedad y agotado, papá cerdito lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad. Pues sí. Pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. ¿Qué pasa? Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. ¡No corras! Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. ¿Dónde está Peppa? No había nada en la superficie No, chicos, ¿dónde está Peppa? ¿Ha desaparecido o se quedó hundidota en el barro? No sé qué pasó. Hay dos opciones. Una, se la ratearon para... no sé qué hacerle. Bueno, se la ratearon para usarla como piñata, algo así, o se hundió todo en el barro. Charco, ya que no había huellas cerca. No. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro. No, chicos. Y ya no volvieron a saltar en charcos de lodo. Creo que la siguiente es la última historia. Veamos si tiene final feliz y Peppa no vuelve a valer chetos. A la familia de Peppa le encanta visitar el parque de atracciones durante las vacaciones, pasándoselo en grande. Pero esta vez, algo salió mal. No. Y resultó muy. Se trata del incidente del viaje en globo. El incidente del viaje en globo. Yo jamás he oído del incidente del globo. Así que vamos a conocerlo, chicos. Nada más llegar, vieron a la señorita Liebre haciendo una rifa. Vamos. Peppa compró un boleto y ganó el viaje en globo con su familia. Ganó el viaje Peppa en soñaba globo. con dar un paseo en globo. Ay, no. Y ahora su sueño se hacía Pero realidad. dicen que es incidente. Al iniciar el vuelo,
La señorita Liebre dijo que era la primera vez que La volaba primera vez, ¿en serio? Papá Cerdito se alarmó. Pensó en detener el vuelo y volver atrás, pero no quería aguarle la fiesta a Pepa. Una vez que estuvieron a suficiente altura, resultó que la señorita Liebre ni siquiera sabía utilizar el mapa, lo que demostraba aún más su incompetencia. Obvio. Mirando a su alrededor, Pepa. a Pepa se le cayó su juguete. No manches, chicos. A ver, primero nos dicen que la señorita Liebre no sabe cómo utilizar este coso. Y ahora a Pepa se le cayó el oso. Bueno, chicos, veamos si sobrevive el oso. Y decidieron bajar a buscarlo. Ok, Papá Cerdito sí levantó a Teddy del árbol, pero en ese momento nadie miraba hacia dónde iba el globo. El globo se quedó atascado en un árbol. No había nadie a la vista. Estaban solos en medio del bosque. Después de estudiar el mapa, Papá Cerdito se dio cuenta de que estaban muy lejos de todo el mundo. ¡Diablos! Pidieron ayuda con un altavoz durante varias horas, pero nadie respondía. No, chicos, pero aquí hay una solución, chicos. ¿Esa ancla de ahí no les puede servir de cuerda para descender, chicos? ¿O ese árbol de ahí donde están atascados, pero está un poco más lejos? En ese momento, Papá Cerdito decidió que, debido a la distancia que les separaba de los demás, podrían esperar la ayuda durante días. Así que sería mejor que bajara con cuidado del árbol y fuera a buscar ayuda. Sin embargo, cuando bajó del árbol, su pie resbaló. No. En un intento... No, chicos, siento que Papá Cerdito se va a caer. Ahí se ve que se le arañaron las manos horrible. De agarrarse al árbol, se arañó gravemente las manos y finalmente cayó. ¡No! En cuanto recobró el conocimiento, sintió dolor. Tenía la pierna rota. Su familia estaba conmocionada, pero él dijo que las magulladuras eran leves y que podría llegar a la ayuda que tanto necesitaba. En ese momento, la idea le pareció buena por el subidón de adrenalina. Ah, no, pero ese subidón. Su dolor se había atenuado. Su familia le disuadió, pero él caminó en dirección al asentamiento más cercano. Vamos, al principio, Cerdito. Caminaba cojeando. Luego empezó a arrastrarse y después se detuvo. ¡No! Pepa vio cómo su cuerpo permanecía inmóvil sin responder a las llamadas. La señorita Liebre se dio cuenta de que todo era culpa suya. Decidió bajar del árbol para prestar los primeros auxilios a Papá Cerdito. Tenía conocimientos de escalada, pero no tuvo en cuenta que había restos de sangre de Papá Cerdito en el árbol, del que resbaló y cayó justo sobre su cuello. No, chicos. Ok, Papá Cerdito tal vez solo esté desmayado, pero la señorita Liebre se quebró el cuello y ya saben qué sucede después. Veamos quién podría sobrevivir esta vez. Su cuerpo quedó inmóvil. No. Pepa y George lloraban. Era demasiado peligroso bajar ellos mismos. Pues sí. Y solo quedaba esperar que llegara la ayuda. Vamos. La ayuda llegó chicos. Ok. Parece que sí llegó la ayuda, pero ¿quién la habrá traído? O ellos fueron voluntariamente, porque en la feria debe haber como 1 trillón de gente que vio eso. Pero bueno, parece que el abuelo y la abuela llegaron a tiempo. Ahora después del incidente, los lugareños vieron hacia dónde se dirigía el globo y, después de que no regresara durante mucho tiempo, se preocuparon y fueron en esa dirección. Perfecto. Ese día perdieron a 2 personas valiosas. No, chicos, ya nos confirmaron. Papá Cerdito no sobrevivió, chicos. Y la señorita Liebre tampoco sobrevivió. Ok, parece que queda una última historia y como vimos las otras no tuvieron un good ending. Así que puede que este sea el último que tenga good ending. A la familia de Pepa le encanta pasar tiempo juntos. Esta vez, estaban jugando al escondite. Nadie podía imaginar lo mal que acabaría. Ay, no, ¿cómo? Todo empezó porque George no era el mejor jugador. Sí. Decidió esconderse debajo de la mesa. Ay, no, chicos, a ver. Dicen que George tiene un nivel promedio de jugar a las escondidas. Existen 3 niveles. Nivel fácil, en el que se queda apenas al lado del que está buscando. Nivel promedio, que es el que está George, que sí se esconde pero en lugares muy visibles. Y luego está el nivel extremo, y ese es el nivel en el que ni siquiera te pueden encontrar, en el que te escondes incluso en la cabeza de uno y ni siquiera se dan cuenta. Pero bueno, ahorita nos dicen que George tiene un nivel promedio, así que veamos si puede subir ese nivel. Pepa lo encontró enseguida y lo regañó por esconderse mal. No manches, George. Diciéndole que la próxima vez tenía que encontrar un sitio mejor. La siguiente vez que se escondió,
Decidió encontrar el lugar más inesperado. Tú puedes, George. Pensó que sin duda ganaría. Vamos. Sus padres le animaron y fue a buscar un lugar Vamos, donde esconderse. George, tú puedes. Entró corriendo en la habitación de sus padres A ver. y vio un jarrón bastante alto. El jarrón Pensó que ese. si cabía allí, Ese Pepa coso. no podría encontrarle. Trajo una silla, pero se ¿cabe? subió a ella y empezó a meterse de cabeza en el jarrón. Ay, no. Sin embargo, ¿Qué no forma? pudo. Se quedó atascado No. boca abajo, sin poder salir. Empezó a preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda. No, chicos, es que George, ¿a quién se le ocurre la idea? Bueno, se puede poner la idea de meterse a un jarrón, pero no de la idea de meterse de cabeza, porque ahora está atascado y no solo así, o sea, está atascado y la cabeza está adentro, o sea, se está quedando sin oxígeno y aparte no puede gritar o no sé, algo así de que ¡ayuda, Pepa! ¡Tenían razón, soy un nivel promedio! A ver, ¿qué Pero dice? pensó que si se apretaba un poco más, podría No, voltearse no hacia el intentes fondo eso, más George. ancho del jarrón. Apretó todo lo que pudo, exhalando el aire que le quedaba en los pulmones. Empujó un poco más, pero no hasta el fondo. No. La situación no hizo más que empeorar. Se dio cuenta de que no podía salir e intentó gritar, No. pero no pudo. No le quedaba aire en los pulmones y ni siquiera podía respirar bien, porque su cuerpo estaba comprimido. No, no me Su di cuenta corazón eso. latía con fuerza debido a la Pero ansiedad, Pepa lo está lo que buscando. empeoraba la situación porque el jarrón tenía oxígeno limitado, No. que se agotaba rápidamente con el tiempo. Esperó a que Pepa lo encontrara. Vamos. Cada segundo le parecía una eternidad. Finalmente, Pepa Sí, entró en la Pepa lo habitación y encontró. vio la parte Pepa lo superior de encontró George ya. sobresaliendo Sácalo del de ahí. jarrón. Pepa se alegró de haberle encontrado y se rió de él por haber vuelto a elegir un No escondite manches. llamativo. Pepa, Sin eso embargo, importa un George diablo. no Ve a reaccionó en rescatarlo. absoluto. No movía las No. piernas ni emitía ¿Ya sonido murió alguno. o está desmayado? Pepa se dio cuenta de que algo iba mal. Rápido. Se subió a una silla e intentó alcanzarlo con las manos, pero el jarrón resbaló y cayó al ¡No! suelo, haciéndose añicos. Pepa vio como su ¡Diablos! hermano, inmóvil, yacía entre los enormes fragmentos, ¡No, incrustados en sus chicos! manos. Chicos, ahora perdimos a George porque Pepa por accidente tumbó el coso el jarrón, y creo que George está extremadamente herido, chicos. Vean, ahí se pueden ver las arañas que le hizo eso. Arañas, Piernas, qué rollo. estómago y cara. Rápidamente se formó un charco rojo en el ¡No! suelo. Pepa gritó inmediatamente, pidiendo ayuda a sus padres. Conmocionados, llevaron a George al hospital. Ok, lo llevaron. Le dieron muchos puntos y estuvo varios días en coma, No. pero sobrevivió. Sí, sí, chicos, vamos. Vamos, chicos. Good ending, chicos. George sobrevivió al ataque, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sobrevivió. Veamos cómo termina el cuento. En su cuerpo quedaban cicatrices que le No. recordaban aquel día. ¿Qué? Ya no le gustaba jugar al escondite. No, chicos. Aunque sobrevivió, ya odia jugar al escondite porque, bueno, saben lo que pasó. Y acá tenemos otras historias de que Pepa se quedó en una cueva y que Pepa ya le dio la esquizofrenia. Así que, chicos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme un buen like, suscribirse. Y bueno, chicos, como dice Yester, goodbye.